Buenas tardes, amigas y amigos del Museo Arocena. Les doy una cordial bienvenida. Mi nombre es Tania Rubalcaba y yo coordino los programas académicos del Instituto Arocena. Hoy es jueves 2 de febrero y tenemos como invitado a mi querido amigo Edgar Valencia. Él nos va a estar hablando de la actualidad del barroco novohispano. Aquí quédate para que conozcas cuál es la relación entre la cultura simbólica novohispana y la que prevalece en nuestros días. También te invitamos a que te quedes para que contestes al final la pregunta si seguimos siendo barrocos. Al final daremos pie a preguntas y comentarios y Edgar y yo les tenemos un regalo muy especial, bueno, que es más de Edgar que mío, pero sí les invitamos a que se queden al final para que les platiquemos un poco de este regalo que hemos preparado con mucho cariño. Les cuento del doctor Edgar Valencia. Él es licenciado en comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila, maestro en literatura mexicana por la Universidad Veracruzana, especialista en filología hispánica por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y doctor en letras por la UNAM. Edgar fue editor de Ciesas también en la Universidad Veracruzana, ocupó el mismo puesto y ha publicado en diversos medios. Su libro más reciente, Fiesta, Duelo y Ascetismo, se los muestro por aquí. Es un libro editado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en 2022. Y actualmente Edgar es profesor investigador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, así como miembro del Sistema Nacional de Investigación desde 2010. Edgar, ¿qué te parece si comenzamos la charla? Bueno, pues saludos, muchas gracias Tania, muchas gracias a toda la gente del museo, a la directora, a Fabiola. Pues es un gusto estar con ustedes transmitiendo este canal, con un museo, digamos, único en el norte de México y que, digamos, creo que todos los que somos originarios de la región y tenemos un cariño muy especial por todo lo que este museo significa, nos muestra y nos enseña eh, todos los días. Yo voy a hablar de un tema que es un poco eh, el trasfondo de lo que está en el libro que acabo de publicar, que lo vamos a presentar posteriormente eh, en marzo, pero ¿qué es el periodo barroco? O sea, vamos a hablar sobre qué es el barroco, si es algo que está todavía vigente. Quiero hablarles sobre algunas definiciones del barroco, que vamos a encontrar muchísimas. Ahorita seguramente me pueden estar preguntando, bueno, pero ¿qué es? ¿Cuándo empieza? De esto hay muchos autores que marcan diferentes épocas, tanto digamos, en todo el mundo hispánico, eh, empezando por España, pero es un periodo también que abarca todo el arte italiano, por ejemplo. eh, digamos, hay un arte también barroco italiano eh, increíble, pero digamos, nos estaremos abocando un poco a la cultura hispánica, en este caso también al periodo a la parte novohispana, que era, bueno, que ahora es este país, y que, digamos, tenía también una época que algunos especialistas, algunos antiguos especialistas, pues lo han definido también en unos periodos que abarcan incluso no solamente el siglo XVII, sino que va más allá, incluso traspasa el siglo XVIII hasta justo la inauguración de la Academia de las Artes de San Carlos, donde se enseñaba pintura, escultura, arquitectura, para 1781. Entonces, ahí ya cuando el academicismo ya, digamos, se incorpora de pleno en, en- en los- en- en el arte, es cuando en la Nueva España, digamos, ya el barroco es algo que ya queda
queda, eh, queda enterrado. Pero algo que planteo en el libro y que es una de mis inquietudes son, ¿qué tanto dejamos de ser algunas cosas que digamos, que se han hecho de manera histórica? Digamos, ¿qué tanto lo hemos dejado de ser? A lo mejor por eso nos vamos a preguntar si el barroco concluyó en el siglo XVIII. O sea, eh, si hay ecos actuales, qué tanto de algunas cuestiones barrocas todavía duran. Y ustedes van a poder, digamos, pueden ver bibliografía, vemos, hay varios autores que plantean que el barroco es algo incluso presente en nuestros tiempos, que es algo, digamos, que para el siglo XX, digamos, para la modernidad, digamos, había todavía había una presencia o un espíritu barroco que estaba manifiesto digamos, en diversos ámbitos de la cultura. Para esto, el barroco, y para ir comenzando a definir cosas, sí, o sea, el barroco es un periodo histórico, o sea, podemos verlo como un periodo histórico, pero también es un periodo artístico, y es un periodo artístico que de hecho le da un nombre a un periodo histórico. Eh, hay un libro fabuloso que es la cultura del barroco, que salió hace ya casi 50 años, de Maraval, que planteaba y definía el barroco digamos, entre los años de 1600 a, digamos, como tres cuartas partes del siglo, como hasta 1675 aproximadamente, 1680, eh, en donde lo tomó como un lenguaje del imperio. O sea, el barroco lo tomó como algo, una cultura dirigida, masiva, digamos, tendríamos a lo mejor una de las primeras muestras de cultura masiva urbana, eh, y que posteriormente, digamos, creo que ese libro definió muchísimo sobre la cultura barroca y que 20 años después, 25 años después, eh, un gran investigador, que es Fernando de la Flor, también hace una revisión de este libro de Maraval con el libro que se llama Barroco, que es la representación e ideología en el mundo hispánico, y que hace una revisión de que, bueno, cuestionando, bueno, en este dispendio que de pronto podemos ver al barroco como algo apasionante, como algo desbordante, como algo raro, como algo que de pronto, si vemos algunos retablos eh, novohispanos, algunas portadas de algunas iglesias, digamos, vamos a ver, digamos, que parece que se nos viene encima, digamos, una exageración de la forma eh, en este gran apogeo del imperio. Pero algo que Fernando de la Flor plantea es que hay por otro lado, y esto es también por su vinculación con la religión, un desprecio del mundo. Eh, voy a ir un poco más adelante con eso, con algunas imágenes, pero sí como una especie de nihilismo y de desprecio por lo mundano, de que todo es pasajero, es temporal, de que todo se va a caer, de que todo está la muerte también muy, muy presente, y es algo también que les voy a hablar un poco más adelante, pero es algo en donde pareciera incluso que la vida no vale nada, ¿no? O sea, que la muerte está incluso, y esto es también un tópico en la pintura, o sea, y en la literatura, que incluso hasta en la Arcadia está la muerte, o sea, en el lugar más idílico está la presencia de la muerte y de una calavera. Entonces también está esta otra parte, aparte de la festiva, que tiene una parte meditativa, digamos, muy concentrada, muy solitaria, que espero mostrarles con algunos ejemplos. Y los ejemplos que le voy a mostrar no son tanto de arquitectura, no traigo ejemplos sobre arquitectura para mostrar el barroco, digamos, sino que abarcó diversos ámbitos. Y lo que quiero de hablar del barroco es
como una cultura, como algo que, que se presentó y que incluso acaso también como es o fue un periodo histórico, pero también un movimiento cultural, un periodo cultural, eh, lo encontramos en muchas manifestaciones. Y me voy a enfocar a la cultura simbólica, que, digamos, especialmente en la emblemática. Entonces, con emblemática me voy a referir, vamos aquí a la cultura visual, eh, que aquí tenemos un grabado, es un grabado de un libro de emblemas de Alciato, que es digamos, el fundador de la emblemática, eh, y que aquí ya, este es un grabado de la traducción de una versión al español de 1549, el libro sale en 1531, se hace muy famoso, eh, tiene un lema, que es lo que vemos ahí aquí arriba, tiene puede ser un verso, una frase, una imagen que se le conoce como pictura y un epigrama, que es, digamos, una declaración que puede ser un poco más amplia o más corta, o puede incluso llegar a ser un ensayo en el caso de las empresas, eh, pero que explica la relación entre el lema y la imagen. Digamos, a lo mejor viendo la imagen, pues no entendemos mucho, o sea, ahí, si alcanzan a ver bien, es un ave que está tratando de comerse un escorpión, pero el escorpión cuando se lo está tratando de comer, está el ave que se pone aquí que es un cuervo, entonces el escorpión lo pica. Entonces el lema dice, quien mal anda, mal acaba. Entonces, en latín se le conoce como la justa venganza. Entonces, quiere acabar con uno, pero a quien quiere devorar, pues también acaba con él. Eh, y es por eso que hay que tener cuidado de con quién anda uno. Entonces, este es, digamos, el trasfondo moral que hay detrás de esta imagen. Este es uno de muchos de los emblemas. Pensemos que hay emblemas que, digamos, los libros de emblemas pueden tener 100, hasta 300 emblemas. Hay libros que tienen, digamos, muchos emblemas donde cada página es un emblema. Y hay otros que, digamos, son pocos, no sé, los 5 sentidos, donde cada sentido es una imagen que va acompañada de una gran explicación que lo va integrando. Y esto es uno de los géneros que más se difundieron en, digamos, en esta época. Eh, Desde 1531, y que aquí no estamos hablando propiamente del barroco. Si pensamos que el barroco como tal, como movimiento, lo pensamos ya hacia finales hacia finales del siglo XVI, Fernando de la Flor lo ubica hasta 1580, y aquí estamos todavía pues, en un periodo previo, digamos, en un renacentismo que que tomaba de los clásicos, digamos, esta gran influencia de la literatura clásica, y que acaba muchos de estos autores retomados, meditados, eh, eh, calcados incluso en los libros de emblemas. Entonces, este es un género que circuló mucho, que circuló en libros y que se manifestó también en muchas imágenes y que podemos ver, que nos habla de cómo poder leer algunas cuestiones en poemas, en obras de teatro, en pinturas, de símbolos que estaban cifrados en este género. Aquí tenemos otro que es sobre los Memoria, Entendimiento, Voluntad. Es un libro de un jesuita que es Lorenzo Ortiz, que ya, digamos, pertenecería ya al periodo barroco de 1677, en donde aquí, por ejemplo, habla sobre la memoria, que este sería el lema, está una imagen que es una mano con una pluma, y atrás de ella, si se fijan bien, se alcanzan a ver, digamos, eh, Lorenzo Ortiz fue quien hizo los grabados de este libro también. eh, entonces, digamos, no era el mejor grabador, pero se alcanza a ver por ahí algo que nos explica más adelante, es una fuente. Entonces está una fuente, es como un rostro de piedra del cual sale un tubo y que por ahí sale agua.
Entonces es una fuente y ya nos explica todo, es cómo es la memoria, o sea, para qué sirve la memoria, en qué se basa, y nos dice que la memoria, si no la verdadera memoria es la escrita, que si no la captamos, pasa como con una fuente de que esto se va, o sea, si no queda ahí almacenada, guardada, anotada, lo que nos digan se nos va, se nos va a escapar como el agua de una fuente. Entonces, esta es una de las muchas manifestaciones, digamos, de los libros de emblemas. eh, y otro de ellos son los jeroglíficos. Aquí esta es una de las, eh, digamos, de las más agraciadas representaciones de un jeroglífico que aparece en el libro de Francesco Colonna, del Sueño de Polifilo. Es un libro en el último año del siglo XV, salió un libro que salió de la imprenta Aldina, se le conoce como uno de los libros mejor impresos que han existido, con las medidas áureas, digamos, con todo el canon del diseño de página eh, que pueda existir. eh, y él utilizaba, digamos, en este viaje se queda dormido el protagonista, Polifilo, y pues va en busca de su amada. Digamos, esto es de que se quedan dormidos, es algo que pasa también en la Divina Comedia. eh, entonces, digamos que quedarse dormido y de pronto andar por lugares desconocidos es algo que en la literatura italiana se da muy bien. Y dentro de lo recorrido de Polifilo, lo que encuentra encuentra muchas inscripciones y entre ellas estos jeroglíficos que aprende a leerlos. Los jeroglíficos viene su nombre de esta tradición de la cultura egipcia, eh, y que cautivó en el Renacimiento, cautivó, digamos, a todos los eruditos que trataron de descifrarlos, me refiero a los de la cultura egipcia, y que, digamos, a lo largo de décadas, bueno, digamos desde siglos, fue que trataron de encontrar el significado de este lenguaje y utilizarlo también a su manera. Eh, Era un divertimento también, por otro lado, y si quiero hablar también de esta manera de cómo va llegando la cultura simbólica, cómo, digamos, hay estos resabios de estos juegos visuales, de estos trapantojos, o en este caso de estos jeroglíficos, eh, digamos, lo tenemos esto prácticamente desde la infancia. Eh, Voy a mostrar algunos ejemplos, pero en la Nueva España llegó un personaje muy interesante que es Mariano Quiroz y Caposagrado, que prácticamente en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, entre finales del, del siglo XVIII, principios del XIX, de manera personal se ponía a hacer, digamos, poemas eh, digamos, en su cuaderno, tenía, digamos, él hacía este tipo de dibujos y de poemas jeroglíficos en donde este es un ejemplo de ellos. Entonces aparece eh, una virgen, la Purísima, y el anagrama de María. Entonces, Purísima María, un sol, estrella, lucero, digamos, que puede leerse esto como un verso. Y luego aquí es donde entra el juego que normalmente ustedes identificarían. Un pentagrama con la nota Fa. eh, y luego una moza, y luego la luna, y luego Santa Clara. Santa Clara se identifica por su atributo que es una custodia. Entonces, entonces es famosa luna clara. Digamos, este es el juego de poner una nota y completar, hacer una palabra con, con, con dos dibujos. Y luego Olivia Palma Espejo, Lirio, Paraíso Huerto. Esta es una endecha que también, digamos, si lo medimos, va en las medidas poéticas que debe ser.
digamos, y continúa esto con ave, terno, un ave, un terno, un fiel de una balanza y una virgen con un niño. Entonces, es para decir eterno. Digamos, es un poco el juego. Y luego el juego de la pirinola, que dice, pones, pero como todos ponen, pero si son dos, entonces plural. Entonces pones a la hidra, ala, para decir ala, o sea, para poner el artículo, freno, un freno a caballo, etcétera. Así es como este tipo de registros simbólicos en el estadio más elemental de la representación, que es esa representación fonética eh, de los signos, eh, sobrevive a través de este tipo de juegos. Esto es una herencia que viene desde Francesco Colonna, digamos, desde este gusto renacentista por representar algo con imágenes, eh, y que llega todavía hasta el siglo XIX con autores como Mariano Quiroz y Camposagrado, y que nosotros lo seguimos utilizando con los niños, digamos. ¿Cuántos no hemos dibujado de pronto un sol y un dado? Entonces, soldado. Entonces, aquí mis hermanos son sol y dados. Entonces, si ponemos dos, lo pluralizamos. Entonces, viene de este juego, digamos. Este es algo que todavía circula, con esto se, digamos, entretiene a los niños para hacerles dibujos, y que incluso en Internet ha devenido también en en enigmas jeroglíficos con elementos recientes. Entonces, aquí un as, un taquete, un cono, y la palabra sí sería as taquete cono sí. Digamos, es un poco este juego infantil, digamos, devenido todavía, pero esto lo puede uno encontrar ya en Internet. Esto navegando sin buscar, esto lo encontré en Facebook y, digamos, esto, claro, de nuevo, este juego jeroglífico que se lanzan entre comunidades. Entonces, aquí, por ejemplo, está Firefox, está una S de una tienda y unas orejas, que en inglés es ears, entonces una S y S, sí, ese es el nombre de una tienda. Y este es algo que encontré también recientemente, que se dedican a hacer jeroglíficos. En este caso, hubo un periodo de jeroglíficos navideños. Entonces, por ejemplo, que cuidado, se acerca, luego hay un martillo ahí, pero es un martillo que en la cultura pop ya lo identificamos nosotros plenamente, que es el martillo de Thor, y una persona nadando. Entonces es un tornado. Digamos, es algo muy obvio. El segundo tiene un poquito más de juego. Si alguien lo quiere adivinar, lo voy a decir después para que lo dejen en los comentarios. Eh, y el de abajo, por ejemplo, si ustedes vieron Matrix, el personaje es Neo. Entonces, pero son tres, entonces un trineo. Digamos, es un poco este juego, tratar de encontrar un significado a través del uso, la repetición de diversos elementos. Entonces, pero como vimos, esto comienza, digamos, es un divertimento que viene desde el último año del siglo XV, que, digamos, en una de las mejores imprentas de ese momento, por uno de los mejores impresores, eh, qué es lo que tenemos, y que, digamos, seguimos todavía jugando esos divertimentos. ¿Esto nos hace barrocos? No, no, no nos hace barrocos, nos hace parte culturalmente de una manera de divertirnos que se usaba hace 500 años. Eh, digamos, pensando en que a lo mejor no somos tan originales como habíamos pensado. Entonces, con esa idea es como eh, leo también ciertas manifestaciones. Digamos, que hay de alguna manera un sustrato en el que no somos tan ajenos de cómo utilizar ciertas herramientas o ciertos elementos
para pues para pasar el rato o para cifrar un conocimiento, para querer decir algo, para tratar de utilizar de la mejor manera también, representar algo que ha sido representado a lo largo de la historia. Digamos, no somos los únicos que hemos querido representar el fuego, o sea, cómo representamos el fuego, cómo representamos un atardecer, cómo representamos un cuidado o una calle. Bueno, acudimos a todo este repertorio que ha creado la cultura para nosotros, digamos, que estamos inmersos en esta red cultural. Em, y aquí se cuela también otro, otra manera de abrevar, que es esta cultura clásica, por ejemplo, los refranes. Aquí, que esto viene con los emojis, que ustedes han visto incluso seguramente hasta la manera en cómo se representan películas con emojis y de pronto pues se lanzan ciertos juegos de que, bueno, ¿qué película es esta? Y ponen así algunos elementos. Hay también refranes, entonces este que aparece pues un changuito, un vestido y luego otro changuito, pues nos habla de aquel viejo refrán que dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Esto viene también, digamos, esto viene no solamente de la emblemática, sino que viene de la literatura clásica, donde se mencionaba la fortuna, no muda de linaje, y aquí vemos a la fortuna con una changuita, con una mona, vestida con corona, digamos, con los mejores ropajes y con una corona, digamos, le va muy bien, tuvo mucha suerte, pero es la fortuna. ¿Cómo sabemos que es la fortuna? Porque la fortuna es ciega. Aquí lo vemos que la fortuna tiene los ojos vendados, no puede ver a quién está favoreciendo. En este caso está favoreciendo a una changuita, ¿le tocó? Bueno, pues ahí está. No puede la fortuna distinguirte. O sea, esta alegoría de la alegoría es esta representación personificada, o sea, una persona vestida con ciertos atributos que representa eh, una virtud, un pecado, un vicio. eh, Esto es una alegoría, entonces, digamos, los carros alegóricos traen, se supone que traen personas que representan algo, que están vestidos eh, de alguna representación, digamos, de vicios o virtudes. Eh, y aquí vemos también que tiene como una especie como de globo, que es, digamos, como una capa que si le llega el aire se la lleva. Entonces la fortuna eh, se puede ir en cualquier momento. O sea, tienes en un momento la fortuna, pero aquí nos dice con esta imagen, en este momento favoreció a esta mona, pero se puede ir en cualquier momento. Y el lema es la fortuna no muda de linaje. Entonces aquí la fortuna, la suerte le llegó a esta changuita, pero pues no va a pasar nada. O sea, en cuanto se vaya la fortuna, es que la vamos a favorecer la fortuna a alguien más, es que pues la mona va a seguir siendo mona. Eso viene de la literatura clásica y, vamos, lo encontramos todavía con esta representación de emojis y que queda en nuestra cultura popular, queda a manera de los refranes. Digamos, los refranes, estas grandes fuentes de sabiduría popular que, digamos, muchos de ellos, en este caso, vienen de autores clásicos. Eh, Otro digamos, de las maneras en que perviven este tipo de símbolos es en otras manifestaciones artísticas. Aquí, por ejemplo, en este emblema del Seattle, que ustedes ven una mano que tiene un ojo, que al Seattle nos habla aquí que perdón, la fortuna, me quedé con el emblema anterior, que la confianza, la mano es la representación de la confianza, en este caso. Entonces, la confianza se debe otorgar, no estoy mi mano, pero con un ojo. Ese ojo debe decir que, pues, cuando dicen, échale un ojo, pues es que tiene que ser una confianza vigilada.
Eh, es entonces que Alciato nos habla aquí que sí hay que dar la confianza, pero siempre viendo esta, digamos, la confianza no puede ser ciega como, como la fortuna. Fortuna sí no sabe a quién beneficia. La confianza sabe a quién beneficia y tiene periódicamente que tener el ojo ahí puesto. Esto pervivió eh, y fue muy utilizado incluso por el surrealismo. Vamos a ver algunas manifestaciones en los surrealistas, por ejemplo, aquí para Paul Eluard, esta ilustración eh, de mediados del siglo XX, que justo recrea este emblema, ¿cierto? Esta mano con el ojo, la mano vigilante. Que este ojo puede ser, también puede estar dentro, puede estar alrededor de esta mano. Aquí en este libro de emblemas también mencionan estos versos. Dice, Argos conviene que seas y vigilar, peregrino, para no errar el camino. O sea, tienes que estar muy atento, o sea, tienes que tener muchos ojos para no equivocarte en dónde vas. Aquí el lema es vigilar y trabajar. Entonces, o sea, todo tiene que tener muchos ojos. Y nosotros todavía decimos, o sea, esto échale un ojo o échale un ojo a tal, y que no es literalmente, pues, tomar un globo ocular y aventárselo, sino vigilar. O sea, vigilar, que es esta metáfora, nosotros la tomamos eh, básicamente con el echar un ojo, que es ahora como lo tenemos eh, pues en la cultura popular. Como decimos normalmente, échale un ojo a los frijoles, échale un ojo a esto, fíjate, eh, que muy retomado, digamos, por en el arte y principalmente por los surrealistas. Los surrealistas retomaron eh, muchos de estos símbolos que así como se pensaban que eran símbolos ocultos, que de pronto podrían tener algún mensaje eh, oculto y que en eso radicaba su maravilla, o que si no, simplemente eran alucinantes. O sea, pensemos en una de las primeras definiciones del surrealismo. Pensemos en este teléfono langosta de Dalí, eh, digamos, una de las definiciones de surrealismo, que es este cruce de una mesa de operaciones, de una sombrilla, y bueno, Tania me recordará cuál era el complemento de este cruce alucinante del surrealismo. Eh, una mano con un ojo era también así desquiciante, ¿verdad? Estos libros, estos repertorios de imágenes, que veámoslos también así como grabados, como libros que tuvieron, libros utilitarios que servían tanto para traducir latín, porque latín se aprende traduciéndolo, y muchos de estos libros estaban en latín, otros ya estaban en español, digamos, hubo en gran parte de las lenguas occidentales, por lo menos, en las lenguas romances, bueno, también en lengua inglesa y los alemanes, bueno, sí, estamos en Occidente, circuló ampliamente eh, y acababan también como repertorios para pintores. O sea, muchos artistas todavía hasta el siglo XIX tenían repertorios para simbolizar eh, algún elemento que le pedían. Digamos, era como un repertorio para encontrar cómo poder utilizar un símbolo para alguna representación que les habían encargado. Entonces, de esta manera aprovechaban y digamos, tenían a su mano una historia, digamos, todo un catálogo, pero también los símbolos se iban desgastando. Digamos, esta manera de irlos utilizando y utilizando y utilizando y utilizando, llega un momento en que el símbolo se desgastaba, acababa siendo, digamos, un signo eh, prácticamente eh, que no decía nada más, que esa parte oculta, digamos, ya no nos decía nada, sino que simplemente era una representación. Había devenido en ello. El símbolo, digamos, había dejado de serlo,
pensando en esta característica del símbolo como algo que emerge, algo que se descifra en el momento de su lectura y que también nos puede dar diferentes interpretaciones. Pensemos en esto que al usarlo reiteradamente, al tener este cliché, el símbolo, esta característica simbólica de es que emerger y da un significado nuevo, un significado contextualizado, eh, se nos va, desaparece. Eh, y eso también es fascinante, digamos, es fascinante como ese repertorio de elementos perdidos, de elementos utilizados de las características más disímiles. Entre ellos los animales, los bestiarios, es también uno de los grandes elementos que se utilizaron en la emblemática, digamos, que sirvió como una gran fuente para nutrir este tipo de libros y que vemos muchas representaciones de animales que también nos queda posteriormente a nosotros. Esto pasa también mediado por la literatura, digamos, desde las más famosas, que son las fábulas de Sopo, en Francia con La Fontaine o las fábulas de Iriarte en nuestra lengua, cómo se va esto representando, digamos, estos vicios también, vicios y virtudes humanas reflejadas en los animales. Entonces, de pronto, un animal responde a otro diciendo, bueno, perdón, es que es mi naturaleza, no puedo, o sea, no puedes confiar en mí, mi naturaleza es atacarte. Eh, eh, y es por eso, digamos, que ese animal eh, pues devora al que lo iba a ayudar. Y le dice, perdón, es mi naturaleza. Entonces, los autores vemos, o sea, el ser humano ve reflejado en los animales nuestros vicios y virtudes, y a partir de ello es como se crean también estas fábulas. Entonces, como vemos, regresando un poco a una definición del barroco, el barroco se alimenta de muchos elementos, o sea, se alimenta de los clásicos, se alimenta del Renacimiento, se alimenta de los bestiarios, o sea, pensando en esta cultura simbólica, se alimenta de toda la cultura anterior para llevarlo a otro plano. Eh, y estos libros, digamos, estas manifestaciones de cultura simbólica, es algo que vamos a encontrar como de alguna manera, eh, como como un espíritu se va presentando a través de diferentes etapas en el tiempo. Aquí, digamos, este es un emblema de Alciato, es un emblema de la elocuencia, en donde cuando vemos a un personaje, me refiero al que ustedes tienen a la izquierda, ¿no? Eh, Vemos a un personaje que si lo vemos con su piel de león y con su clava, su mazo con clavos. Aquí aparece también con un arco, pero pues, básicamente su clavo es pues es personaje más fuerte, es Hércules. Esto llegó a las caricaturas con los Picapiedra. O sea, el más pequeño, Bam Bam, que era un niño muy fuerte, pues tenía una clava, tenía esta piel como Hércules. Era básicamente Hércules devenido en caricatura. Eh, Hércules, que digamos, tenía una gran fama, incluso porque desde niño le arrojaron unas serpientes a la cuna y él sin problema se deshizo de ellas, les dio cuello, diciéndolo coloquialmente, incluso es el personaje por antonomasia de la fortaleza. O sea, no hay nadie más fuerte que Hércules. Y aquí, ¿por qué aparece como un símbolo de la elocuencia esta imagen? Digamos, no Hércules. Hércules es el personaje que representa la fortaleza. Eh, y que se ven personas, digamos, más pequeñas, digamos, personas menudas, hablándole. Y aquí lo que representa el Ciato es la elocuencia, porque incluso el personaje más fuerte puede ser detenido con unas cadenas que salen, que llegan hasta su oreja por la lengua, por la boca
de estos personajes más pequeños. Entonces, incluso hasta una buena lengua, lo que nos dice este emblema es que una buena lengua, o sea, una buena boca, va a hacer que hasta incluso el más, el más fuerte de convencer se convence. O sea, alguna persona elocuente puede hacer que alguien así un poco recio, digamos, voltee la vista eh, para ofrecerle algo. Y aquí me llamó mucho la atención cómo en alguna publicidad, en este caso de los huevos bachoco, eh, de estos, digamos, una publicidad moderna, hay unos personajes, también unos personajes que aparecen con una proporción más pequeña y que lleva a la chica que trata de huir de ellos, eh, pero se ve entretenida por estas cuerdas que la quieren jalar. Entonces ella quiere llegar a su trabajo, lo asumimos por el maletín que carga a la mano, eh, pero hay alguien que no lo que son otros personajes casi como liliputienses. Y tenemos aquí algo que pervive todavía de la emblemática. Digamos, si es algo, si alguna herencia tenemos de este género, es de esta armadura semiótica de tres elementos que llega hasta nuestros días, que es así, si ustedes lo recuerdan, esto es un lema, una imagen y una frase explicativa, o sea, un epigrama que explicaba la relación entre la imagen y el lema. este, la publicidad y el cartel continúa alimentándose de ello. Es prácticamente digamos, lo que tienen. Lo vemos también en estas estructuras del meme, o sea, una frase y una imagen y algo que de pronto explica la relación entre esa frase y esa imagen, digamos. Esa estructura es la que surge con la creación de la emblemática, digamos, con esta creación de esta cultura simbólica. Y aquí lo que nos dice es, si la manifestación te dejó sin tiempo para cocinar, nueva línea, prácticos bachoco, digamos. Esta es esta relación entre el texto y la imagen que, digamos, la publicidad no podríamos prácticamente explicarla sin una frase, sin una imagen y sin una relación, un texto explicativo que más abajo dice, bueno, la nueva línea de prácticos bachoco, dice, te van a ayudar, etcétera, para salir, llegar y cocinar rápido, para que no tengas estos problemas de tiempo, pero que surgen, utilizan esta estructura del cartel que fue utilizada digamos, por la humanidad desde, desde los inicios de la emblemática. Entonces es una estructura que funciona, que pervive, que está todavía. Si ustedes ven a su alrededor algún cartel, véanlo con estos ojos, vean esta relación entre la imagen y el texto, y un texto explicativo, y van a ver que todavía está muy presente en algunas revistas, en internet, incluso en los memes, digamos, esta estructura triple está todavía a nuestro alrededor. Eh, y a veces no está esta estructura, digamos, triple, tiene que estar solamente un elemento para decirnos algo. Y uno de estos elementos es la calavera, el muerto, que es también una de las este sí es un elemento plenamente barroco. Este es quizá el ejemplo más claro que tenemos de este nihilismo, este pensamiento, esta meditación sobre la muerte, que es con el famoso político de la muerte, que está en el Museo del Virreinato en Tepoztlán, perdón, en Tepozotlán. Este, el político de la muerte, que es una caja de viaje que parecería un retrato y que después se abre y se muestra aquí, digamos, aquí está, vemos esta diapositiva con la caja abierta y que representa, digamos, varios elementos para que su propietario meditara sobre la muerte, pensando quizá en que había fallecido un familiar y esta imagen del familiar, porque es una de las imágenes que tiene esta caja, es de una mujer que pues, no sabemos quién es, eh, posiblemente sea un ser querido que falleció y que tiene en esta caja, pero que no solo le recuerda esa imagen, sino
cuando se abre, aparecen una serie de elementos, de jeroglíficos mortuorios, que incluso la calavera es uno de ellos. La calavera por sí misma es la representación simbólica de la muerte digamos, más ineludible, que por sí misma, digamos, ahí llega a la actualidad, que vemos una calavera y identificamos con, con, con ese signo, eh, y que estará presente en, en estampas, en grabados, en pinturas, eh, naturalezas muertas, eh, digamos, en muchos elementos de cómo aparece algo caduco, caedizo, que de pronto esta vida no vale, no vale nada, lo que importa es la vida que hay en el más allá, que en ese momento es lo que se pensaba, y que hay que meditar sobre eso para tener una buena muerte, digamos, este pensamiento barroco sobre la muerte está presente, obviamente, en estas cajas, digamos, en esta presencia de una calavera al lado de un santo, al lado de la figura de una estampa también, por ejemplo, sí, pues de cualquier estampita devocional, en donde si aparecía con una calavera, nos decía que era el verdadero espejo, era el espejo que no nos mentía. Eh, esta frase la vamos a encontrar también escrita. Por ejemplo, es una imagen que te está en la profesa, pues es un cadáver eh, putrefacto, que está en la profesa, que es una casa jesuita. Digamos, los jesuitas retomaron mucho de los elementos de la emblemática. eh, digamos, fue una orden que llevó el uso de los símbolos y el uso de la emblemática a un plano digamos, muy alto, y utilizaba mucho las imágenes. Entonces, imagínense un lugar de retiro en donde tengan una imagen de un cadáver. Entonces, quien pasaba por ahí pensaba pues, que en un momento, en cualquier momento, ese cadáver podía ser uno. O sea, lo importante no era este cuerpo, lo importante era lo que seguía o sea, digamos, lo que había en la vida más allá, digamos. Entonces, por eso el representar la vida como un camino en donde el destino final, que el destino es a donde realmente vamos a llegar, este tipo de imágenes era lo que buscaban. Entonces, pensemos que en ese momento pasaban, digamos, quizá jóvenes novicios, eh, que se retiraban a la meditación y encontraban una imagen de este cadáver de frente. ¿Qué tenemos ahora? O sea, tenemos ahora, pensando no solamente en nuestra sociedad actual, en donde también está, o sea, no necesitamos irnos a una casa de retiros para ver una imagen de una muerte, lo podemos tener prácticamente casi todos los días en los diarios y en los diarios alarmistas de nuestro país, lamentablemente, pero en otras sociedades, digamos, y eso también nos ha llegado, ¿qué representaciones de la muerte tenemos? De esta meditación de que en cualquier momento puede estar ahí. Y, y yo no me explico otra cosa con estas representaciones de los zombies, de estas series que han tenido mucho éxito en los últimos 10 años, de estos personajes que son estos cadáveres que nos que los protagonistas de estas series están viendo a cada momento, vigilándonos, con esta meditación de que en cualquier momento uno puede ser también uno de ellos. O sea, la muerte está ahí mirándote a los ojos, persiguiéndote lentamente, tal como pasaba en esta casa de ejercicios con un cadáver, con un pudridero que estaba una imagen ahí expectando. Digamos, esta imagen de la muerte eh, digamos, la tenemos todavía, digamos, está con mucho éxito en la cultura occidental eh, y que llega todavía hasta el siglo XIX. Por ejemplo, este es un cuadro de Tomás Mondragón, una alegoría de la muerte, que también está en la profesa,
Y que hay una frase abajo que menciona, este es el, casi no se ve tampoco mucho en el cuadro, que dice, este es el espejo que no te miente. Entonces aparece una mujer muy guapa con su tocadora y con todos los afeites para estar perfectamente, pero casi como en filtro de TikTok aparece una calavera, o sea, ese es el verdadero espejo. O sea, la calavera es el verdadero espejo, o sea, es realmente, es la realidad que no queremos ver y la cubrimos con estos afeites. Este pensamiento es muy barroco y estamos aquí ya en el siglo XIX, entonces, ¿cuándo termina el barroco? Bueno, oficialmente podemos ponerle una fecha, podemos decir, bueno, termina en la Nueva España con la Academia de San Carlos, 1780. En España, pues concluye en 1675. O sea, podemos poner una fecha, pero la cultura, lo que está debajo, ese pensamiento, pervive todavía. O sea, digamos, continúa durante muchos años. Y hay una película que buscando sobre este nihilismo, recordaba, o sea, sobre estas series de zombies redivivos, eh, del 88 de John Carpenter, digamos, un director de cine que hizo una película de culto, bueno, tiene varias, o sea, películas de ciencia ficción y de terror, pero que hay una película especial que se llama They Live, o sea, que lo traducen como sobreviven o están vivos, y que es un personaje, a lo mejor ustedes lo recordarán, que se encuentra unas gafas. Es un personaje desempleado, un obrero de la construcción, que se encuentra unas gafas que al ponérselas, las personas las ve así, como calavera. Y lo que han dicho es, bueno, es que son las gafas que lo que hacen ver realmente. Entonces, y mucha publicidad aparece en esta así, con estas frases de obedece, o no te duermas, cásate y trabaja, etcétera. Entonces, pero esto lo ves solamente al ponerse esas gafas. En este caso, no son zombies, no son muertos, sino son alienígenas que están entre nosotros, o sea, esa es la historia de esta película y que él identifica al ponerse esas gafas. Entonces, eso es lo que está él viendo la realidad. Entonces, estamos de vuelta con este tópico de esta realidad, o sea, la calavera, digamos, en este caso, eso es un ser de otro planeta, pero pues, la imagen es prácticamente de una calavera, casi a la manera del Tomás de Mondragón con esta alegoría de la muerte. Digamos, bueno, pero estamos en la Nueva España, aquí ya estamos en México con Tomás Mondragón. Esta película pues, es una película de Hollywood. John Carpenter es un gran director digamos, de este cine, pues, director de culto, pues, de este tipo de películas eh, raras de terror. Llega la influencia novohispana, ¿cómo podemos hablar de la Nueva España hasta allá? No, llega también por diversos, digamos, esto es un resabio también del barroco. Están estos grabados ingleses, que es de donde se nutre el cuadro de Mondragón, que es el contraste de la muerte y la vida ensayado visto en un hombre, y dice, bueno, el que vimos fue una mujer, hay también de una mujer. Veamos, estos se conservan en las estampas del British Museum. Hay muchas, y seguramente circuló en Nueva España estas ilustraciones a finales que son de finales del siglo XVIII, y que sirvieron posiblemente de inspiración para ese cuadro de Mondragón. ¿Qué es lo que me interesa de ese cuadro de Mondragón? No solamente esta meditación nihilista sobre la vida y la muerte, sino este tópico de este es el espejo que no te engaña, y con esto quisiera cerrar, con este soneto de Sor Juana que seguramente ustedes conocen y que es a un retrato. ¿Qué mejor soneto para la vanidad de vanidades que un retrato donde te quieren dejar para siempre, digamos, a manera del retrato de Dorian Gray, pero ese que ves, o sea, que ves ahí, es un retrato, pues que es un engaño. Y Sor Juana lo que menciona en este soneto dice, que ves, engaño colorido, aquí es un retrato, pero es un engaño hecho de colores, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Entonces, ostenta, o sea, con mucho arte, con mucha destreza, de una manera primorosa,
un silogismo entre la persona y el retrato. Pero nos está engañando, es un cauto engaño del sentido, o sea, nos engaña la vista. En quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Entonces aquí, que ves, este cuadro es el que va a quedar joven, o sea, es el que va a vencer al tiempo, a los rigores del tiempo, es el que le va a ganar a la vejez, este retrato, pero hay que recordar que nada más pasa el retrato. El retratado no, el retratado es el que se va a ir, o sea, aquí, o sea, no valemos nada. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, o sea, esto no me va a salvar del destino. Este cuadro no me va a salvar, me voy a ir yo. El cuadro se va a quedar, pero yo me voy a ir. Es una necia diligencia errada, es un afán caduco, y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Entonces, aquí ya resume este espíritu meditativo sobre la muerte, este soneto de Sor Juana. Aquí estamos ya en un periodo, plenamente en un periodo barroco, que reúne ese espíritu meditativo y que lo resume con esta frase: es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. O sea, esta imagen que tenemos es un engaño, el verdadero espejo es el cadáver, es el polvo, es nada. Curiosamente, el nombre del protagonista de la película de John Carpenter se llama John Nada. Hasta aquí me quedo. Lo dejo con este soneto de Sor Juana, y con esta inquietud que para mí no tiene nada de gratuidad, y que nos quedamos meditando un poco sobre el barroco, sobre la cultura simbólica y qué tan viva está todavía en nuestro alrededor. Muchas gracias, Edgar. La verdad, una presentación increíble. Te agradezco muchísimo esto que hiciste tú de traer un lenguaje que puede ser a veces muy académico, muy denso, todo lo que tendría que ser el texto literario y simbólico del barroco a casos muy prácticos y sobre todo a mostrarnos su trascendencia en la vida actual. El barroco, por supuesto, para el Museo Arocena tiene mucha relevancia, ya que, como tú sabes, tenemos una colección permanente de arte novohispano, que obviamente tiene relación, y en este semestre vamos a tener 2 exposiciones muy importantes sobre el tema, exposiciones temporales. Y yo te iba a preguntar en algún momento sobre este carácter nihilista del barroco y bueno, tú lo trasladaste ya en la presentación a zombies, a alienígenas, por supuesto, al tema de la muerte. Y yo creo que más que preguntarte, mira, te voy a mostrar los comentarios que han llegado. Laura Orellana, perdón, nos dice que fue muy interesante la idea del barroco sobre la muerte. Parecería que el mundo contemporáneo pretende dar prioridad a la vida o lo que representa la juventud, el vigor, la salud, a pesar justamente de que la muerte está tan cercana hoy en México. Tenemos este de Manuel Trujillo. Podría ser que la pandemia nos presentó nuevamente frente a la muerte de manera similar a como se vivía en el imaginario barroco, por ejemplo, en la vivencia colectiva y pública de la muerte y la fugacidad de la vida, y ya no como un proceso individual y privado, tal como pasaba en el antiguo régimen o la premodernidad. No sé si quieras comentar algo al respecto, Edgar. No, pues son comentarios, digamos, de gente que respeto muchísimo, que aprecio muchísimo, y que sí, sin duda, o sea, sí hay en ambos sentidos. A mí lo que me interesa es esta representación, y creo que en este caso Laura Orellana lo plantea, cómo está esa representación de la juventud, y por otro lado nos encontramos con una representación de la muerte, pero pareciera que son estas dos oposiciones, que estas oposiciones es parte del espíritu del barroco. Fernando de la Flor lo planteaba,
prácticamente contraponía esta concepción del barroco como lo negro, lo oscuro, la nada, el pecado, un poco contrapuesto o como una continuación de aquel maravilloso libro de Maraval sobre la cultura del barroco. Eh, que era, sí, se pensaba que el barroco era el lenguaje del imperio, en el que, bueno, la gran fiesta, la gran presentación en la plaza pública, ahí todos ordenados y todo prácticamente casi como en aquella teoría de la comunicación de la hoja hipodérmica, lo que era el Estado prácticamente así se pasaba a los súbditos, eh, eh, pensando así el barroco, digamos, como todo un aparato, como todo un gran teatro del mundo representado en una corte. eh, pero que por otro lado estamos los individuos con nuestras tragedias cotidianas, con nuestras pérdidas personales, y que como lo dijo, eh, Juan Manuel, que está esto, digamos, con la pandemia esto floreció, o sea, digamos, se dio en la desgracia en muchísimos sentidos y lo teníamos prácticamente ahí como justo como desde la Edad Media, como estas grandes pestes, como esta gran posicionamiento de la calavera que salía a arrasar, eh, que era su momento, digamos, como en estos grandes carnavales, ¿no? Edgar, tenemos por aquí también un saludo de nuestra directora y quien te da las gracias y felicita. ¿Y qué te parece si vamos al regalo, Edgar? Porque teníamos un compromiso de no alargar mucho la presentación precisamente para dejarlos pica, ¿verdad? Bueno, Sí, yo creo que, bueno, esto es una parte vamos, de un tema que me apasiona, que es parte del libro de Fiesta, Duelo y Ascetismo, y por eso ese título, o sea, porque está, sí, la fiesta pública, pero también está el duelo, o sea, por esta gran presencia de la muerte en toda la cultura simbólica, en la cultura barroca, y el ascetismo, digamos, esta parte sobria, meditativa, eh, de los individuos del barroco, flagelante acaso, y que por eso vamos, el título del libro así lo trató de mostrar. Vamos a tener una presentación hacia marzo, 25 de marzo, en el Museo Arocena, que agradezco a Fabiola y a ti esta invitación. Para mí no, creo que no habría mejor lugar para presentar ese libro sino ese museo. Eh, y, y también un curso que vamos a iniciar el 18 de febrero. así Entonces, es. ese sí ya tú nos dirás, Tania, sobre las especificaciones. El curso se llama De lo sacro a lo profano, los símbolos en la vida novohispana. Como dice Edgar, comenzará el 18 de febrero, consta de 5 sesiones, 4 en línea y la última presencial, donde Edgar nos va a llevar a hacer un recorrido aquí por el centro para ir haciendo esa lectura de símbolos. Bueno, los temas son fuentes clásicas y sacras, bestiarios, manifestaciones en el arte y la poesía, y la pervivencia de los símbolos desde el poder a la vida cotidiana. El regalo que nos hace Edgar es que es un curso gratuito. Entonces esperamos que se comuniquen, por favor, a la extensión 136, teléfono 712-0233, o directamente a mi correo en trubalcaba@museoarocena.com, y como dice Edgar, pues ya les puedo dar más especificaciones. Cualquier duda también la atendemos. Tenemos una última pregunta, Edgar, pero no sé Ujú. si quieres que la dejemos para el curso o la quieras responder. Dice, ¿crees que el pensamiento barroco esté presente de algún modo en los filtros de las fotos en las redes sociales? Eh, bueno, no sé si sea precisamente el barroco o ese afán por el afeite, por el tratar de ocultarnos, el mostrar algo que no es precisamente, que es un poco contra lo que iba el barroco. O sea, el barroco veía esa realidad y decía, o sea, sí, te pones el Solimán, pero
pero esa no es el verdadero rostro, o sea, el verdadero rostro es la calavera. O sea, ni siquiera es el tuyo sin filtro, el verdadero rostro es la calavera. O sea, eso nos llevamos todavía un poco más extremos. O sea, que hay una relación, o sea, creo que sí está muy presente, y hay una cuestión desde composición, o sea, estos son temas que sí me gustaría discutirlos. Ahorita fue un poco la provocación, eh, digamos, sí, traer un poco eh, los zombies, que es algo que está, pues, en las series, en la televisión. De hecho, una de las series ahora más actuales, yo creo que 3 capítulos ahora, una de las más esperadas basada en un juego es justo sobre esto también, de que un hongo se invade un ser, a los seres humanos y se transforman en lo que llamaríamos como un muerto viviente, ¿no? Entonces, es algo que, pues, los últimos 15 años prácticamente ha estado muy presente en nuestra cultura. ¿Qué tanto hay de este pensamiento de, o sea, es realmente nuestra necesidad de meditación sobre la muerte lo que nos lleva a ese gusto por esa ansiedad de tener la presencia de la muerte cercana, esta meditación? No lo sé, me gustaría que lo discutamos y que leamos y que nos virtamos también en estas sesiones. Gracias, Edgar. Y pues sí, esperamos tu libro también para poderlo vender aquí en Torreón, que ya esté próximo a llegar. Y por supuesto, reiterarles a todas nuestras amigas y amigos que la inscripción del curso es el 18 de febrero y les esperamos. Pues hasta pronto, Edgar. Muchas gracias, Tania, por el espacio, y los esperamos a todos. Gracias. Saludos a todos en el museo. Gracias, Edgar. Hasta pronto.